a iniciar con la exposición de este domingo. Dios tiene que hablarnos a través de su palabra, así que hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo tan especial. Es el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Cuando nosotros exponemos la palabra, en verdad no exponemos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Deseamos el que está enfrente de este púlpito, ya sea yo, ya sean los hermanos que predican, deseamos de todo corazón ser fieles a la palabra de Dios. Así que pues hoy es domingo y es primer día de la semana y nosotros en verdad que nos reunimos con un solo propósito. El propósito es darle la alabanza, darle la gloria a nuestro Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por su gracia, por su misericordia y por todas sus bondades. Dios es y sigue siendo demasiado bueno con nosotros, demasiado paciente con nosotros, y por eso damos las gracias. Así que qué mejor es iniciar la semana escuchando la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la exposición. Cristo es mejor representante que Adán. El domingo pasado estuvimos viendo lo que Adán nos transmite, y en verdad que nos transmite puras desgracias. Pero hoy estaremos viendo lo que el Señor Jesucristo como nuestro representante nos transmite. Y esas son puras bendiciones. Unos son males, otro es bendición. Y el propósito de esta predicación es que usted recuerde o conozca o aprenda las consecuencias extraordinarias de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, o el mejor representante que nosotros podemos tener. Y queremos reflexionar, y quiero que usted reflexione si usted se encuentra en Adán o si usted se encuentra en Cristo. No hay una posición neutral. O estamos bajo una cabeza federal, como dicen los teólogos, o estamos bajo una representación, o estamos en otra representación. No hay una posición neutral y tampoco hay una mezcla de posiciones. O estamos en Cristo o estamos en Adán. O tenemos la herencia triste de nuestro representante Adán, o tenemos la herencia o la representación de nuestro Señor Jesucristo, y de eso depende nuestra eternidad. Por eso este mensaje es importante para nosotros. Este mensaje es de suma importancia para usted. Es necesario que usted comprenda, aprenda las consecuencias que trae un representante y las consecuencias que trae nuestro mejor representante, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el objetivo primordial, principal de esta predicación, de esta exposición. El domingo pasado, digámoslo de esta manera, vimos puras malas noticias. En este domingo veremos las buenas noticias de tener a Cristo como nuestro representante. Y si usted todavía tiene a Adán como su representante, es importantísimo que usted acuda a Cristo en arrepentimiento y en fe. Así que vamos a leer el pasaje. Busque por favor Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer solamente 2 versos que nos hablan de las consecuencias favorables de nuestro Señor Jesús como nuestro representante. Y en base a ese texto vamos a orar para que Dios pueda enseñarnos a nosotros las consecuencias extraordinarias de tener a Cristo como representante. Solamente, hermanos y amigos, existe
un representante que es favorable para nosotros, y ese es Jesucristo. El apóstol Pablo no cumple los requisitos para ser nuestro representante. El apóstol Pedro tampoco cumple los requisitos divinos para ser nuestro representante. Nuestros padres tampoco cumplen los requisitos divinos para ser nuestro representante. Solo nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, cumple los requisitos para ser nuestro representante. Y de eso depende nuestra eternidad. De eso depende nuestra salvación. Así que vamos a leer entonces el texto. Vean en sus Biblias, antes de pasar a la oración, Romanos capítulo número 5, versículo número 18, versículo número 19. Dice así la palabra de Dios: así que, o sea, una conclusión de lo que vamos a estar exponiendo. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Malas noticias, pero también buenas noticias. De la misma manera, o sea, por representación, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y cuando el texto habla a todos los hombres, no habla de una justificación universal, habla de una justificación según el contexto de los que creen en Jesucristo, de los que creen exclusivamente en la vida y en la obra, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que uno transmite condenación, muy malas noticias, pero hay esperanza en Cristo, hay esperanza en el nuevo pacto, porque uno transmitirá justificación para vida. Y por último, versículo número 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y una vez más, la Biblia no habla de un universalismo, sino que los muchos que están en Cristo, los que son constituidos justos, son exclusivamente los que creen en el Evangelio de Dios y en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. No hay por qué añadirle, no hay por qué mezclarle. Cristo es nuestro suficiente representante de Dios en los cielos a favor nuestro. Así que vamos a orar. Nuestro Dios, muchas gracias por su palabra, porque podemos ver no solamente las malas noticias por causa del pecado, por causa de nuestro representante Adán, sino que ahora hay esperanza por causa de nuestro Señor Jesucristo, de su representación, de lo que Él hizo a favor nuestro. Hoy pedimos que usted pueda, número uno, iluminar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras almas, para poder comprender este mensaje que es de vida o muerte. Pedimos, nuestro Dios, que aplaque nuestros pensamientos. Tenemos tantas cosas que giran alrededor de nuestra cabeza, que solamente tu poder y tu paz traen tranquilidad. Pedimos de comprensión para escuchar y comprender bien su palabra, igual a mí para ser fiel a su palabra. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Romanos capítulo número 5, del 17 al 21, habla
de dos representantes. Uno es Adán y otro es Cristo. En estos versos encontramos consecuencias terribles, pero también encontramos esperanza. Condenación en Adán, pero justificación en Cristo. Antes de iniciar con el pasaje que vamos a estar exponiendo, quisiera volver a explicar brevemente el contexto para poder encontrarle sentido a estos versos 18, versos 19, 20 y 21 de lo que vamos a estar exponiendo. Hermanos, el apóstol Pablo ha estado explicando a través de toda la carta hasta este capítulo número 5, que el hombre necesita urgentemente la justificación. El hombre ha sido rebelde con Dios, ha sido pecador por naturaleza, ha mostrado una alta rebeldía y la necesidad que dice el apóstol Pablo que el hombre necesita con urgencia es cómo Dios va a declararlo después de su muerte, o culpable o inocente. Así que el apóstol Pablo viene explicando que la justificación se recibe solo por la fe, pero en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un término legal donde el juez supremo de toda la tierra declara inocente a pecadores que se arrepienten y confían en Jesucristo. Esa es la justificación. Es una declaración que sale de Palacio Real o que sale de la corte real, declarando inocente a pecadores. Pero hermanos y amigos, esta declaración no es así nomás porque sí, sino que tiene su fundamento. El fundamento es que nuestro Señor Jesucristo cumple la justicia que nosotros jamás podemos cumplir. Por un lado, Jesucristo vive esa vida perfecta y a eso se llama ser justo. Nosotros no somos justos porque violamos los mandamientos. El único que no ha violado y no violó los mandamientos, sino que agradó por completo a Dios Padre, fue nuestro Señor Jesucristo. La justicia que nosotros necesitamos para entrar al cielo es la justicia que Dios ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Medite brevemente en su vida pasada, medite brevemente cuántos pecados hay o había en su persona o en sus lomos. Son muchos. Un solo pecado nos hace ser ya injustos. Además, hermanos, esa justicia que Jesucristo cumple se nos regala a nuestro favor. Por eso, la justicia que nosotros tenemos ante Dios no son justicias propias, sino es la justicia de otro, la justicia de Cristo. Además, Dios puede declararnos inocentes si nos arrepentimos de nuestros pecados, si confiamos en Jesucristo, porque hubo alguien que pagó nuestras multas, hubo alguien que pagó nuestros pecados, y ese fue Jesucristo. A eso se le llama la justicia que el hombre necesita. Solo Dios puede declarar inocente al pecador que se arrepiente cuando ese pecador pone su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Es como si el juez supremo de toda la tierra declarara inocente al pecador cuando le pide a su hijo que es inocente que pague por otro. Y ese otro fue nuestro Señor Jesucristo. Él cargó nuestros pecados, Él murió en una cruz, Él resucitó al tercer día, Él ascendió a los cielos y ahora ese juez supremo le ha otorgado que juzgue a todos los hombres, vivos y muertos. Esa es
la declaración suprema que todo hombre necesita. O eres culpable o eres inocente. Pablo está enseñando pues que la justificación no es por obras. Pablo está enseñando a la iglesia de Roma y nos está enseñando a nosotros que la justificación no es por ser judío de nacimiento, no es por tener la señal de la circuncisión, no es por guardar la ley. Además, el apóstol Pablo también ha enseñado los resultados de la justificación. La justificación, hermanos y amigos, no solamente es una posición de gracia que tenemos en Cristo, sino que la justificación tiene frutos. Los frutos también se sostienen por gracia, también se sostienen en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y los frutos de la justificación es que ahora, si usted es justificado, tiene paz para con Dios. En otras palabras, ha dejado de ser un enemigo de Dios. Ahora gozamos de la reconciliación. Ahora nosotros tenemos acceso a esta gracia, la gracia de la justificación. Ahora nosotros tenemos la esperanza de la gloria presente y también la esperanza de la gloria futura. Esos son frutos que no se mantienen por obras, se mantienen por la sola gracia de Dios. Así que el apóstol Pablo está diciendo a su audiencia que los que han sido ya justificados, ahora los que ya están en Cristo gozan de tener un mejor representante, quien es Cristo. Los justificados han dejado de tener como representante a Adán. Y Pablo quiere demostrar su argumento. Pablo quiere poner otra base sólida en base a la representación de Cristo. La justificación es solo por la fe en base a Cristo. Los resultados de la justificación son por gracia. Y el apóstol Pablo quiere transmitir la enseñanza ahora en base a representación. Y de eso es lo que nosotros hemos estado exponiendo. Así que este domingo vamos a exponer consecuencias extraordinarias de la representación de nuestro Señor Jesucristo. Adán transmite una naturaleza corrupta. Adán transmite el pecado. Adán transmite la muerte. Adán transmite la condenación. Pero nuestro mayor representante revierte todas esas cosas. Él transmite justificación para vida. Él transmite una nueva vida. Él transmite una posición legal de inocencia ante el Tribunal Supremo de los cielos. Por eso nuestro Señor es mucho mejor representante que Adán. Y antes de iniciar, quisiera recalcar lo que el texto dice. ¿Por qué nosotros llegamos a estas conclusiones de representación? Dios, en su plan perfecto y soberano, ha decidido trabajar con un sistema representativo. Adán, cabeza de la humanidad, Adán falla. Cristo, cabeza de su iglesia, Cristo no falla. Los beneficios de la representación de uno afecta a toda la humanidad. Los beneficios de la representación de Jesucristo afecta a los suyos, a su pueblo, a su iglesia. Y eso es lo que vamos a estar exponiendo. Lean en sus Biblias, por favor, Romanos, capítulo número 5, versículo número 14. ¿En qué sentido Adán es figura de Cristo? ¿En qué sentido? Porque son dos polos opuestos. ¿Cómo puede ser esto sin causarnos confusión cuando nosotros leemos el pasaje? ¿En qué sentido Adán es figura de Jesucristo? Romanos capítulo número 5, versículo número 14, dice el texto: no obstante, reinó la muerte desde Adán
hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir, o sea, Cristo. Hermanos y amigos, ¿en qué sentido Adán es figura de Cristo? ¿En qué sentido? La palabra figura significa ejemplo, ejemplo. Pero ¿en qué sentido es Adán ejemplo de Cristo? Número uno, lo que Adán hizo, según el texto de la palabra de Dios, es una transferencia a toda la humanidad. Lo que Cristo hace también es una transferencia a los suyos. En ese sentido, Adán es figura de Cristo. Las dos cabezas representativas transfieren lo que les pertenece, transfieren lo que tienen. Uno transfiere una naturaleza caída, transfiere muerte, transfiere pecado, pero Cristo, el segundo Adán, transfiere una posición legal favorable, transfiere vida y transfiere una justificación para vida. En ese sentido, Adán es figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a iniciar con las buenas noticias de nuestro mejor representante, quien es Cristo. Vamos a ver como punto número 1, 3 razones, y ahí lo ven en su bosquejo, 3 razones por qué Cristo es mejor que Adán. 3 razones por qué Cristo es mayor que Adán. Y esas 3 razones las encontramos en el verso 15, versículo número 16 y versículo número 17. Antes de ver las 3 razones por la cual Cristo es mejor representante, vamos a definir una palabra que se repite en estos 3 versos, si no me equivoco, 5 veces. 5 veces. Y la palabra que se repite en estos 3 versos 5 veces es la palabra don. La palabra don. Vamos a leer estos 3 versos para después explicar las 3 razones por la cual Cristo es mejor que Adán y por la cual usted necesita con urgencia a Cristo. Si usted todavía está en Adán, necesita con urgencia a Cristo. Necesita usted las buenas noticias. Vamos a leer el texto, estos 3 versos, y preste atención a la palabra don, porque la palabra don es la palabra que encontramos en Efesios cuando se refiere a dones. La palabra don se encuentra en Romanos cuando se refiere a dones y también en Corintios cuando se refiere a dones. Hermanos, la palabra don significa un regalo, una dádiva gratuita. Leemos pues el texto teniendo en mente lo que significa la palabra don, dádiva, regalo gratuito. Y en el contexto de estos versos o de estos capítulos de Romanos, don significa el regalo de salvación que viene de Jesucristo por la gracia de Dios. Así que vamos a leer pues en sus Biblias o nuestras Biblias estos 3 versos para poder encontrar las 3 razones por qué Cristo es mayor. Dice así, versículo 15, porque el don, o sea, el regalo gratuito de salvación de Cristo. Cuando leamos la palabra don, tenga en mente el regalo gratuito de Jesucristo por la gracia de Dios. Es por gracia, no es por obras. Pero el don no fue como la transgresión. Aquí vemos los 2 paralelos. Lo que hace Cristo
y lo que hace Adán. Y lo que el texto quiere decir, que lo que hace Jesucristo es mucho mayor que lo que hizo Adán. Y Pablo desea en estos versos que nosotros o su audiencia aprecie la gracia de Dios y la obra de Jesucristo. Pablo dice, es verdad, las consecuencias de Adán son trágicas. Entró la maldición al mundo, entró la muerte, entró el pecado, pero la gracia de Dios y la gracia y la obra de Jesucristo es más abundante, es suficiente. Vamos a leer pues versículo número 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia es mayor. El acto de representación de Cristo es mucho mayor. Y ahorita vamos a estar exponiendo un poco de esto. Versículo número 16. Y con el don, o sea, con Cristo, el regalo de salvación, y con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y vean, hermanos, la sobreabundancia de la gracia y de la obra de Jesucristo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y de el don de la justicia. Así que esta palabra es clave para poder entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. La gracia es mayor, la obra de Jesucristo es mayor, porque revierte lo que Adán hizo y lo que Adán nos transmite. Por eso cuando el cristiano o cuando el hombre, estando ya en Cristo, logra entender la gracia de Dios, es que puede poner en su lenguaje gracia admirable, gracia sublime, gracia poderosa, gracia inigualable, porque ahora ha entendido los secretos o las profundidades de la abundancia de la gracia de Dios. Por eso, como cristianos, nosotros podemos confesar: la gracia de Dios es suficiente y nada más. La gracia, cuando comprendemos sus implicaciones. Brevemente, porque el tiempo se nos va, 3 razones, ahora sí, 3 razones para admirar no nuestras obras carnales, sino la gracia sublime y el trabajo representativo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, cuando entendemos que el trabajo de Jesucristo es suficiente, nosotros desechamos por completo cualquier otro representante o cualquier otro mediador. Es cuando nosotros nos arrepentimos de querer ganarnos el favor de Dios a través de obras y méritos religiosos. Cuando entendemos en su magnitud la obra de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de Dios hacia nosotros. Primera razón, ¿por qué debemos nosotros admirar la gracia de Dios y la obra de Cristo? Primera razón, versículo número 15. Porque la gracia de Dios es abundante. Así que si gusta anotar, si está tomando notas, ¿por qué debo admirar la obra representativa de nuestro Señor Jesucristo? Porque el texto dice, versículo número 15, abundaron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gracia, nosotros a través de la palabra de Dios le añadimos abundante. Gracia abundante. El verso 15 dice claramente que por causa de la desobediencia de un solo hombre, los muchos murieron. Usted nació muerto espiritual. Usted va a morir por causa del pecado. Y si no está en Cristo, experimentará la muerte eterna en el lago de fuego, gracias a su representante. Pero las buenas noticias es que Cristo, como representante, revierte nuestro estatus legal. Él revierte gracias a su gracia abundante. En otras palabras, toda la humanidad murió, excepto Cristo. Toda la humanidad recibió una transferencia de males, de desgracia, pecado, condenación y muerte. Pero Cristo revierte por su gracia abundante, por su bondad inmerecida que nos ha dado a nosotros. Eso es gracia, una bondad inmerecida. No merecíamos, pero Dios decidió darnos gracia y gracia abundante. ¿Por qué la gracia de Dios debe ser admirada? Principalmente, hermanos, número uno, solamente vamos a dar uno por causa del tiempo. ¿Por qué la gracia de Dios es abundante y tiene que ser admirada? Porque esa gracia, ese plan de redención hacia un grupo de personas, ese plan de redención fue concertado o fue planeado antes de la fundación del mundo. Por eso la gracia es admirable. El hombre merece, y lo único que merecíamos, Adán y toda la descendencia, era condenación. Y eso sería lo justo. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, la Trinidad planeó el rescate de un pueblo. Por eso la gracia es admirable. Por eso la gracia es abundante, porque fue trazada, la salvación de usted fue trazada en la eternidad antes del tiempo. Por eso la gracia es sublime, porque el Señor Jesucristo, en un acuerdo con el Padre, en un acuerdo con la persona de la Trinidad, decide venir a este mundo y rescatar a un grupo de hombres y de mujeres que iban a creer por la gracia y por la misericordia de Dios. Si usted cree en este momento, es gracias a Dios y no es gracias a sus capacidades. Por eso la gracia es suficiente. Un solo verso, hermanos, bien profundo. Segunda de Timoteo 1:8. Estamos viendo 3 razones por lo cual es mucho mejor la representación de Cristo. La primera razón, por el plan de redención trazado antes de los tiempos. Fue trazada tu salvación en la eternidad pasada, si pudiéramos decirlo así. Busque 2 de Timoteo capítulo 1, verso número 8. Y preste atención a la última parte del texto. Dice Pablo a Timoteo, por tanto, lea en sus Biblias, compruébelo usted mismo, que lo que estamos diciendo es verdad. 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí viene, hermanos, esa gracia, ese plan admirable de rescate a través de nuestro Señor Jesucristo y por obra del Espíritu Santo. Dice el verso número 9, quien nos salvó, y subraya esta palabra, y llamó. Pero no fue un llamado
no fue un llamado que no tuviera poder. No encontré la palabra. No fue un llamado así general. O como dicen los jóvenes de hoy, no fue un llamado sin razón o X. No. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Un llamado a los que estaban perdidos. Un llamado a los que estaban muertos. Un llamado a los que estaban esclavizados. Es Dios quien llama. Es usted quien cree y se arrepiente. Pero gracias a que Él ha infundido una vida. Nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿Cuándo? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia fue dada para nosotros que creemos antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo es suficiente para nosotros. La gracia de Dios es abundante entonces por medio de Jesucristo. Él revierte las maldiciones y las convierte en bendiciones. Por eso los hombres del pasado podían morir por su fe, porque tenían un claro conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en nuestros días muchos hombres y mujeres renuncian al cristianismo nomás porque sus familiares dejaron de hablarle o porque les dieron carrilla en el trabajo. Pero si usted comprende la hermosura y la magnitud y el poder de la obra de nuestro Señor y la gracia abundante y la gloria sublime, usted jamás dará la espalda a Jesucristo. El hombre estaba en el dominio del pecado. Gracias a su representante ha sido liberado. El hombre estaba en una condenación. Gracias a Cristo ahora goza de la justificación. El hombre estaba bajo el dominio de la muerte. Gracias a su representante ahora pasa al dominio de la vida y vida eterna. Hebreos 2:14, brevemente se los leo. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hebreos 2, versículo 14 nos dice que con la muerte de nuestro representante, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ahora destruye al que tenía el poder y el imperio de la muerte. Por eso Él ahora le da vida a todos los integrantes del nuevo pacto. Él ahora tiene el poder para dar vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Por eso Cristo es suficiente. Colosenses 2:14, último verso de este punto. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a los potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los judíos, los romanos, al ojo carnal, ellos pensaron que habían derrotado a Jesús, que habían derrotado al Mesías, que habían derrotado al Hijo de Dios. Pero hermanos, la muerte para el cristiano, la muerte de Cristo significa victoria, porque Él venció a la muerte y ascendió a los cielos, y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Victoria hay en Cristo, y Él es nuestro mejor representante. Segunda razón, versículo número 16. Segunda razón por la cual Cristo es mucho mejor que Adán.
versículo número 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, o sea, la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo, vino no a causa de un solo pecado, sino que vino a causa, ¿de qué dice el texto? De múltiples pecados. Por eso la gracia es abundante. Por eso la mediación de Cristo es mucho mejor. Es verdad, Adán trajo maldición, un solo pecado, y vean lo que sucedió. Pero hermanos, piense los múltiples pecados que pagó nuestro Señor Jesucristo. Se necesitaba una mayor obra y Cristo logra hacer esa mayor obra. La obra de Cristo es suficiente porque puede perdonar tus múltiples pecados. Tus múltiples pecados son borrados gracias al trabajo representativo de nuestro Señor Jesucristo. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, todos los múltiples pecados fueron saldados en esa cruz. Por eso el don es mucho mayor que la transgresión. Por eso el trabajo de Jesucristo es mayor que el trabajo de Adán. Por eso se le llama al cristiano a darle la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo y a la gracia de Dios y al poder del Espíritu Santo que ha obrado en tú y en nuestras vidas. Por eso Él es suficiente. No solo, dice el verso número 16, no solamente nos trae justificación, sino que, hermanos, añade justicia a nosotros. Recuerden que la justificación es una declaración legal, pero el pecador que ha sido ya declarado justo, declarado inocente, no se queda ahí, sino que Dios le otorga justicia, la justicia de Cristo. Y no solamente le otorga la justicia de Cristo, sino que ahora le llama hijo. Ahora le llama parte de la familia de Dios. En otras palabras, es como si el juez a que usted ofendió en múltiples ocasiones lo ha declarado inocente gracias, no a usted, sino gracias a su Hijo amado, al Rey, que el Rey se despojó de su gloria, vino a ser un siervo, murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, regresa para juzgar al mundo con justicia, pero a usted que ha sido declarado inocente, ahora le dice, vente, no te quedes ahí afuera, vente conmigo a mi reino, vente conmigo a mi palacio, ahora tienes la potestad de ser mi hijo, porque Cristo pagó tu deuda y Él es ahora tu representante. Nosotros no solamente somos justificados, somos adoptados a la familia de Dios. Por eso podemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Tercera razón por lo cual Cristo es mejor representante. Versículo número 17. Es mejor representante porque nos otorga vida y nos otorga justicia, como ahorita lo comentábamos. Dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, dominó la muerte, mucho más reinará. Y cuando hablamos o cuando leemos la palabra reino o rey, significa dominio, significa poder, significa autoridad. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia, otra vez esta palabra, la abundancia de la gracia y de el don de la justicia. Cristo es mayor que Adán, porque Cristo revierte la muerte.
Cristo le quita el imperio a la muerte y ahora en Cristo todos sus representados gozan de tener no solamente una posición legal favorable, sino que también gozan de tener una vida espiritual y también gozarán de tener una vida eterna. Quien tiene el dominio de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted necesita con urgencia a Jesucristo como representante. Él es el dador de la vida. Yo soy la resurrección, dice Juan, y también la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo Jesús nos rescata del imperio de la muerte y ahora Él tiene un imperio, pero de vida. Todos sus representados gozan de tener una vida asegurada al lado suyo y una vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, y otra vez esta palabra, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente te otorga vida, sino que también te otorga justicia. En otras palabras, el pecador declarado inocente se le dice en la corte, quítate ya, o bueno, se te ha retirado ya esos trapos de injusticia, pero no puedes estar desnudo. Ahora se te otorga la justicia de Cristo, ahora se te otorga nuevas ropas y son ropas blancas, sin ninguna mancha y sin ninguna contaminación. Y por eso Cristo es mucho mejor que Adán. Segunda parte de esta exposición, la conclusión de la obediencia de Cristo, versículo número 18. Así que, conclusión. Pablo dice, voy a terminar ya con el tema de la justificación para después pasar con el tema de la santificación, de la lucha que tiene el cristiano con el pecado. Eso es el capítulo número 6 de Romanos. Pablo dice, pues, así que, versículo número 18, vean hermanos las conclusiones. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Adán transmite condenación, transmite muerte, transmite pecado. Pero Cristo, gracias a su justicia, transmite ahora Él una justificación para vida y vida eterna. Versículo número 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, vamos a personalizar el texto. Usted, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, ahí usted está incluido, o si ahora está en Cristo, dejó de estar incluido. Pero personaliza el pasaje, porque el pasaje nos habla a nosotros personalmente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pecadores por naturaleza y también pecadores por práctica. Pecamos porque somos pecadores. La última parte del pasaje, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, los muchos. Si usted está en Cristo, usted ha sido ya declarado inocente. No gracias a usted, no gracias al bautismo, no gracias a la circuncisión, no gracias porque nació en un hogar cristiano, no gracias porque nació en un hogar judío, no gracias porque
desea cumplir la ley de Dios, no gracias por sus méritos u obras religiosas, sino solo por la representación y la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ser declarado inocente si confía exclusivamente en Jesucristo y nada más. ¿De qué trata? Brevemente, hermanos, se hace tarde. ¿De qué trata la obediencia de Jesucristo? Sí me gustaría que buscaran el pasaje. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. ¿De qué trata la obediencia? ¿Fue solamente la obediencia para llegar a la cruz? ¿O fue toda una vida de obediencia? Filipenses capítulo 2, con esto casi terminamos. Este pasaje es una clara enseñanza de la obediencia perfecta del Señor Jesucristo. No solamente el hecho de ir a la cruz, sino que fue obediente desde antes de la fundación del mundo. Él fue obediente en su niñez, Él fue obediente en su juventud, Él fue obediente en su edad adulta. En todo y por todo agradó siempre al Padre. En todo y por todo agradó siempre al Padre y fue obediente hasta lo más último. Y lo último fue obediente hasta la cruz. Y estando en la condición de hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La condición de hombre fue una humillación para nuestro Señor Jesucristo. Dejó la gloria, dejó la realeza para humillarse y así cumplir la voluntad del Padre para rescatar a un pueblo salvado por la gracia desde antes de la fundación del mundo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús fue obediente desde antes de la fundación del mundo y cerró su obediencia en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados como nuestro sustituto. Él fue obediente hasta la muerte. Y viene, hermanos, recompensas, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su obediencia no solamente es beneficiosa para nosotros los que creemos, sino que Él recibe recompensas. Se le ha dado un nombre exclusivo para que es solamente en el nombre de Jesús encuentre el hombre la salvación. Finalmente, el apóstol Pablo da la aplicación. Y aquí es cuando nosotros decimos: Señor, aplica el texto a mi vida. Versículo 20 al versículo número 21 de Romanos 5 encontramos la aplicación, no solamente para la audiencia de la iglesia de Roma, sino que también para nosotros. El apóstol Pablo, como buen maestro, se adelanta a la pregunta de algún opositor, o se adelanta a la pregunta de alguno que a lo mejor no haya entendido por completo lo que viene él enseñando. Pablo puede adelantarse. Él es un buen maestro, inspirado por Dios, para los que se preguntan y dice: entonces, si es todo por gracia, si es todo por la fe, ¿para qué sirve la ley? Bueno, ¿qué sentido tiene la ley de Moisés o la ley que Dios le dio a Moisés? Vamos a leer para finalizar versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alguien pudiera pensar, si todo es por gracia, si todo es por fe, si no tiene nada que ver ser judío de nacimiento, si no tiene nada que ver cumplir las obras de la ley, ritos religiosos, entonces Pablo, ¿para qué es entonces la ley? Y Pablo dice, la ley fue necesaria para que mostrase el pecado, para que mostrase la condición en extremo del hombre y deseara y admirara la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios no se opone, sino que sirve para llevarnos a Jesucristo. La ley de Dios es como un maestro. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es santa, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios tiene propósitos, y uno de los grandes propósitos principales de la ley de Dios, y con eso terminamos aplicando el texto, es mostrarnos nuestra incapacidad ante la justicia de Dios y desear la gracia abundante que se encuentra en Cristo Jesús. La ley de Dios, hermano, muestra tu pecado. La ley de Dios muestra que eres incapaz de cumplir los mandamientos, y la ley te dice, mira a tu representante, mira a Cristo. Él cumple las demandas de la ley y ahora Él es tu representante de Dios en los cielos. La ley de Dios muestra tu corrupción, pero también te indica el único camino para ser limpio de tus pecados, y ese único camino es Jesucristo y nada más. La ley de Dios es perfecta. El monte temblaba ante la ley de Dios. No cometerás adulterio, y los hombres deberíamos de temblar. Los hombres deberíamos de temblar. No robarás. No cometerás adulterio. No tendrás dioses ajenos. No mentirás. No codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. No te inclinarás a ningún otro Dios. Y uno dice, Señor, estoy perdido porque la ley me muestra mi abundante pecado, pero Cristo y la Escritura, Dios dice, mi gracia es mayor a tu pecado. Mi gracia tiene la capacidad en Cristo de perdonar todos tus pecados. ¿Cuál sería nuestra aplicación? Número 1, necesita usted con urgencia a Cristo como representante. Con urgencia, necesita a Cristo como representante. Él tiene el poder para revertir el pecado que hay en tu vida. Él tiene el poder para revertir la sentencia de muerte que hay en tu vida. Él tiene el poder, por la gracia de Dios y su obra, para declararte inocente ante Dios. Él tiene el poder, su obra es poderosa para declararte inocente ante los cielos. Por cuanto el pecado abundó, la gracia de Cristo, la gracia de Dios, la obra de Dios es ahora mucho mayor y es suficiente. Así que ven a Cristo en este momento. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza sola en Jesucristo. Él es el único representante que usted necesita. Segunda aplicación. Si usted ahora goza de estar en Cristo, si usted ahora goza de estar en el pacto nuevo, en el pacto de gracia, número 1, medite en sus múltiples pecados antes de ser creyente y en sus grandes consecuencias, pero no se quede meditando en eso, sino que medite que la gracia de Dios fue abundante y ha sido suficiente para perdonar todos tus pecados. En otras palabras, cuando meditamos
en la gracia de Dios de la manera bíblica nos hace a nosotros como creyentes un mayor agradecimiento a la obra de Cristo y a la gracia de Dios que ha sido abundante en la vida de nosotros. Y bueno, pastor, ¿de qué me sirve saber todo esto en la semana? Hermanos, si Dios nos ha dado gracia abundante, y si la obra de Jesucristo nos ha sido dada a nosotros, piense en un momento en la semana, ¿cómo crees que Dios no te va a dar con Cristo absolutamente todas las demás cosas? ¿Cómo crees que Dios va a desentenderse de los integrantes del pacto nuevo? ¿Cómo crees que Dios va a desentenderte cuando en la semana hay desesperación, cuando en la semana hay problemas, cuando en la semana hay dificultades? Si Cristo dio su vida por ti y si la gracia fue abundante, ¿cómo crees que Dios no va a estar con nosotros por siempre y por toda la eternidad? Vamos a orar. Gracias le damos a nuestro Dios, porque ahora son muy buenas noticias para nosotros que estamos ya en Cristo. Gracias porque Él es nuestro representante y como representados gozamos de muchos beneficios y no es por nuestras propias obras, sino es solo por Cristo. Pedimos, Señor, al darnos cuenta la magnitud del Evangelio que ha sido aplicado a nuestra vida, pedimos que nos ayude a serle fieles y que nos ayude a tener un corazón agradecido, que deseemos seguir conociendo más a Cristo y el Evangelio. Gracias porque hay esperanza, ya somos libres, podemos morir tranquilos, porque las puertas del cielo están abiertas gracias a Cristo. Que esta palabra, Señor, podamos aplicarla en el diario vivir. A pesar de las dificultades que tenemos en este mundo, en Cristo estamos ya completos y Cristo para nosotros ya es suficiente. Ahora pedimos, nuestro Dios, para aquellos que están todavía en Adán, que usted por su gracia los rescate, que usted por su misericordia les rescate, que ellos al escuchar los peligros de estar en Adán, usted les dé la capacidad de correr a un mejor representante que es Cristo, que usted les dé la capacidad de creer, la capacidad de arrepentirse, que les libere, Señor, de la muerte y les dé una vida nueva, que haya en ellos un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe. Tenga paciencia con ellos, como la tuviste con nosotros. Y pedimos, Señor, por la salvación de ellos. Muchas gracias damos en Cristo Jesús. Amén.